Te dije que estaba acá. ¡Está acá! ¿Alguna vez se preguntaron ustedes si estaban en la religión correcta, si estaban en el camino correcto o en la iglesia correcta? Yo me lo he preguntado muchas veces. Y para eso vamos a ver algunas diferencias entre lo que es religión falsa y verdadera. Por un lado, podemos creer que en la religión falsa los dioses están enojados con el ser humano y es por eso que a veces mandan desastres naturales o desgracias en la vida de cada uno. Y lo que yo debo hacer son sacrificios para poder cambiar un poquito esa forma de ver que tienen los dioses acerca del ser humano. Ay, estoy corriendo la maratón 42K para frenar el coronavirus, para que los dioses no se enojen. Si quieren me acompañan, después hago otra más el otro fin de semana, porque si no... En este sentido vemos también que el ser humano forma parte central de lo que sería este tipo de religión. Como consecuencia entonces de los sacrificios que hace el ser humano pueden llegar a cambiar la opinión de los dioses. Y esto tenía muchísimo que ver con la mitología griega, que se creía de esta manera que los dioses mandaban desastres naturales y pestes y todo lo demás hacia el ser humano. Ahora, si pensamos también en que el ser humano tenía el poder de cambiar a los dioses o a Dios, por así decirlo, con sus actos o con los sacrificios que él hacía, eso también significa que el ser humano tiene tanto poder que se siente orgulloso. Eso desencadena inevitablemente en el orgullo. En ese sentido y con ese poder puedo llegar a pensar de que tengo tanto poder que puedo llegar a influir en los que no hicieron los mismos sacrificios que yo. Esto me hizo pensar en un ejemplo que me habían contado. Una persona, por su bebé que estaba muy mal, tuvo que hacer un sacrificio enorme de tener que escalar un cerro de rodillas para poder pedir la salvación de su hija. ¿Es eso lo que Dios nos pide? En Oseas 6:6 vemos que lo que Dios quiere de nosotros es amor y no sacrificios, y esto lo deja muy en claro. Y por último, otra característica que podemos destacar también, como nos preocupan un poquito estos dioses enojados, la verdad que yo por lo menos no me quisiera relacionar con un dios así, y lo entiendo, y creo que me ha pasado gran parte de la vida. Entonces, ¿cómo nos relacionamos con estos dioses enojados, no? Es a través generalmente de rituales. Entonces, en ese sentido, prefiero cumplir con las obras que están de los rituales para poder calmar las aguas. A veces nos preocupamos más en cómo doblar un mantel de la Santa Cena cuando deberíamos recordar en realidad que la Santa Cena fue algo que nos dejó Jesús para recordar aquel evento espectacular que nos dejó no solamente en la Biblia sino que en la vida de cada uno de nosotros. Nos impacta desde antes hasta por la eternidad. Ahora, las características de la religión verdadera serían totalmente lo contrario a las anteriores. En este caso, no habría un Dios enojado, sino un Dios lleno de amor. En Juan 3:16, que es un versículo muy conocido por muchos de nosotros, vemos que por sobre todas las cosas Dios resalta el amor, tanto que envió a su único hijo a morir por nosotros aquí en la tierra, a pesar del desprecio que le ha mostrado el ser humano a lo largo de tanta historia, no queriendo Dios que se pierda ninguno de nosotros, sino que podamos proceder al arrepentimiento, según 2 de Pedro 3:9. Entonces acá también, siguiendo esta misma línea bíblica, podemos ver que lo central no son los sacrificios o las obras humanas. Vemos claramente en Juan 3:16 que quien hizo el sacrificio fue Jesús. No necesitamos hacer ciertas obras para que Dios no se enoje con nosotros. Dios no es así. Las desgracias debemos atribuirlas a quien las hace. Esto lo podemos ver también en Job 1, del 6 al 12. ¿Quién es el que en realidad hace las desgracias en este mundo? Y además quiere atribuírselas a Dios. En consecuencia de esto, el ser humano lo que pretende entonces es ser agradecido con Dios y no hacer un sacrificio para provocar algo, sino estar agradecido por algo que Él ya hizo por nosotros. Entonces no es el ser humano el que quiere cambiar a Dios, sino Dios quien nos transforma a nosotros para convertirnos en una criatura nueva, según 2 de Corintios 5:17. Entonces debemos dejar de criticar al otro por estar en una iglesia incorrecta a nuestros ojos o por ni siquiera creer en Dios, porque sea donde sea que estemos, si los ritos, todo lo que yo hago, el poder dentro de la iglesia, nuestro orgullo, la discriminación, si eso es más importante que poner a Dios en primer lugar, en querer relacionarnos con Él y en ser humildes, lamentablemente estaremos en una religión falsa. Yo entonces te invito a que conozcas al Dios de toda la Biblia y no a aquel que a veces nos han hecho creer como un Dios terrible y destructor. Si te gustó el video, no te olvides de compartirlo y darle like para que otros también puedan ver lo que estamos aprendiendo juntos.